Hoy os invito a embarcaros en un viaje a través de la oscuridad hacia la luz, sosteniendo firmemente la creencia en el poder de la magia, no solo la que reside en las varitas y los hechizos, sino la que vive en el corazón de cada uno de nosotros. La magia que se despierta cuando creemos en lo imposible y perseguimos nuestros sueños con coraje y amor. Esta es una historia de cómo una idea, concebida en un tren en movimiento, creció para convertirse en una de las series de libros más queridas y universalmente celebradas de nuestra época. Hoy en Historia y Lujo, Harry Potter, el origen de la magia a través de los ojos de J.K. Rowling. Joanne Rowling es hija de Peter James Rowling, un ingeniero de aviación de Rolls-Royce, y Anne Rowling, de soltera Volant. Nació el 31 de julio de 1965 en el poblado de Yate, Gloucestershire, Reino Unido. Desde muy joven, Rowling mostró un ferviente interés por la lectura y la escritura. Se cuenta que ella y su hermana Diane pasaban horas jugando en el mundo de fantasía que Joanne creaba. Solía escribir historias de fantasía que le leía con frecuencia a su hermana. Tras una breve estancia en Gloucestershire, se mudaron a Winterbourne. Asistió a St. Michael's Primary School. Su director, Alfred Dunn, ha sido sugerido también como la inspiración para el director de la escuela Hogwarts de magia y hechicería, Albus Dumbledore. Su amor por la narrativa y la creación de historias complejas ya era evidente en sus primeros intentos de escritura, incluyendo una novela que comenzó a escribir a la edad de 6 años titulada Rabbit. En Winterbourne, las niñas hicieron amigos entre el vecindario. Uno de ellos se llamaba Ian Potter. Aficionada a adoptar nombres extraños para los protagonistas y lugares de sus novelas, muchos años después, Joanne tomó prestado ese apellido para dar vida a su famoso personaje. Cuando Joanne tenía 9 años, los Rowling hicieron realidad su sueño y se mudaron a un área rural del condado de Gwent llamada Forest of Dean, núcleo de población cercano a Chepstow, donde las dos hermanas descubrieron el placer de jugar en los verdes campos británicos próximos al río Wye, donde continuó su educación en la Wyding School and College. Recordaría durante años a su odiada profesora Mrs. Morgan, hasta el punto de trasladarla a sus novelas y hacer que encarnara a uno de sus malévolos personajes. La pecosa, estudiosa y bastante insegura gafotas Joanne, según su propia definición, pronto destacó también por su afición a contar historias a un reducido círculo de amigos, quienes escuchaban con atención la narración de largos relatos en los tiempos del recreo. A la edad de 12 años, escribió su primera novela 7 diamantes malditos. En 1982, Joanne presentó los exámenes de ingreso a la Universidad de Oxford, pero no fue aceptada y fue a la Universidad de Exeter. Docentes y alumnos de aquellos días la recuerdan como a una chica introvertida y tranquila, siempre caracterizada por su chaqueta de jean y su cabello negro. Mientras sus compañeros y compañeras se divertían en fiestas, Joanne prefería encerrarse a leer a Charles Dickens y a J.R.R. Tolkien. Rowling ha dicho que sus años de adolescencia fueron infelices. Su vida hogareña se complicó por la enfermedad de su madre, esclerosis múltiple y una relación tensa con su padre, con quien no se hablaba. Sean Harris, su mejor amigo en esa época, era dueño de un Ford Anglia turquesa que, según ella, inspiró una versión voladora que aparecería en su libro Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Tras este breve periodo de formación, empezó a trabajar como secretaria, pero pronto descubrió que el orden y la rutina no iban con ella. La idea de Harry Potter le vino a J.K. Rowling en 1990 durante un viaje en tren de Manchester a Londres, que se retrasó durante 4 horas. Rowling ha descrito que la idea de un niño que no sabe que es un mago y que va a una escuela de magia simplemente cayó en su cabeza. En diciembre de ese mismo año, la madre de Rowling, Anne, murió después de 10 años luchando contra la esclerosis múltiple. La llevaron a dejarlo todo a los 26 años y a abandonar el país con la intención de enseñar inglés en el extranjero. Después de 18 meses en Oporto, conoció al periodista de televisión portugués, Jorge Arantes, en un bar. Después de varios meses saliendo, se casaron el 16 de octubre de 1992 y su hija, Jessica Isabel Rowling Arantes, llamada así en honor a Jessica Mitford,
Nació el 27 de julio de 1993. La pareja se separó el 17 de noviembre de 1993. Los biógrafos de Rowling han sugerido que ella sufrió malos tratos durante su matrimonio. Rowling contó que huyó de Oporto y de ese portugués que la había golpeado durante todo su embarazo, y que no lo había contado nunca, no por vergüenza, sino por lo traumático que era. En diciembre de 1993, Joanne se mudó a Edimburgo, Escocia, con su hija, para estar cerca de su hermana. En la maleta llevaba los 3 primeros capítulos del borrador de la historia de un pequeño mago y sus amigos que perfeccionan sus poderes como pupilos en la escuela de hechicería Hogwarts. Habían pasado 7 años desde que se graduó de la universidad. Rowling se vio a sí misma como un fracaso, su matrimonio había fallado, estaba desempleada, con una hija pequeña a su cargo y sobreviviendo a duras penas con lo que le pagaba la Seguridad Social británica. Durante este periodo, se le diagnosticó depresión clínica y hasta consideró el suicidio como una opción. Su enfermedad inspiró a los personajes de su saga conocidos como Dementores, esas criaturas oscuras que absorben la energía, la felicidad, la esperanza y la paz de quien quiera que tengan cerca, y un poderoso hechizo para alejarlos, el célebre Expecto Patronum, que evidentemente funcionó. Rowling sostuvo que solo quienes siempre fueron ricos pueden decir que el dinero no importa. Cuando alguien roba en tu casa y no tienes ni para pagar el cerrajero, el dinero importa. Cuando te faltan 2 peniques para comprar una lata de judías y tu hija tiene hambre, el dinero importa. Cuando te planteas robar pañales en la tienda, el dinero importa. Ella escribió en muchos cafés, especialmente en el Nicholson's Café, propiedad de su cuñado. Alargaba un café con leche que se tomaba, mientras Jessica, su hija pequeña, se dormía con el murmullo de la gente. En 1995, Rowling terminó su manuscrito de Harry Potter y la Piedra Filosofal en una vieja máquina de escribir manual. Tuvo que transcribir la novela para mandarlo a las editoriales porque no le alcanzaban ni para las fotocopias. El libro fue rechazado por 12 editoriales, pero ella no dejaba de escribir. Creía totalmente en el mundo mágico de Harry Potter. Un año después, finalmente, se le dio luz verde por parte del editor Barry Cunningham de Bloomsbury, una editorial de Londres que pagó a Rowling 1.500 libras como un adelanto por los derechos de autor. Y todo gracias a la hija de 8 años de le dejó el borrador del primer capítulo y comprobar cómo la niña suplicaba que le diera los otros para seguir leyendo. Cunningham le dijo que no utilizara su nombre real debido a que los lectores podían ser reticentes a comprar un libro escrito por una mujer, sino que usara 2 iniciales y su apellido. Joanne utilizó la inicial de su primer nombre, J, la inicial del primer nombre de su abuela Kathleen, K, y su apellido. En junio de 1997, Bloomsbury publicó la primera edición de Harry Potter y la Piedra Filosofal con una tirada inicial de 1.000 copias, 500 de las cuales se distribuyeron en bibliotecas públicas. Los últimos 4 marcaron un hito como los libros que más rápido se vendieron en la historia, con millones esperando su salida en las librerías de todo el mundo. Harry Potter se convertiría en la serie de libros más vendida de todos los tiempos, con 500 millones de copias vendidas, y sería traducida a más de 76 idiomas. En octubre de 1998, Warner Bros. Compró los derechos cinematográficos de las 2 primeras novelas por una suma de 7 cifras que no fue revelada expresamente. Rowling asegura que, aunque tiene dinero de sobra, no es tanto como la gente cree. Hace unos años, desapareció de la lista de multimillonarios de Forbes. ¿La razón? Donó la mayor parte a obras benéficas. La odisea de J.K. Rowling, de vivir con escasos recursos a convertirse en una de las autoras más veneradas del mundo, es una fábula moderna de perseverancia y fe en el propio talento. Rowling transformó las adversidades en las páginas de Harry Potter, ofreciendo no solo una escapatoria a su realidad, sino también esperanza y aventura a millones. Su historia es un recordatorio luminoso de que la magia verdadera reside en la resiliencia del espíritu humano y en la capacidad de transformar los sueños en realidad. Rowling nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la creatividad y la fe en uno mismo pueden encender la luz que guía hacia un futuro brillante.